Te doy $1000 estadounidenses en efectivo, aquí mismo, ahora mismo, si puedes atenderme completamente en francés parisino auténtico, no el francés canadiense inferior o el francés africano simplificado, sino francés real de París con acento perfecto, vocabulario sofisticado de alguien educado en Sorbonne, usando todas las conjugaciones correctas del subjuntivo que incluso franceses nativos frecuentemente olvidan. Y si realmente impresionas, si puedes discutir gastronomía francesa, usando terminología técnica correcta, si conoces diferencia entre Burgundy y Bordeaux más allá de colores en mapa, te doy $1000 adicionales. Pero cuando falles, como obviamente lo harás porque una mesera mexicana de restaurante turístico definitivamente no habla francés real, solo quizás algunas frases memorizadas de Duolingo, quiero que admitas frente a estos distinguidos huéspedes internacionales que personal de servicio mexicano no está realmente calificado para trabajar en establecimientos de clase mundial que pretenden ofrecer experiencia europea auténtica. Las palabras de Rodrigo Sebastián Ibarra Villalobos resonaron a través del lobby del Hotel Camino Real Polanco, el hotel 5 estrellas ubicado en corazón de Polanco que durante últimas 5 décadas había sido destino preferido de visitantes internacionales ultra ricos, celebridades de Hollywood, políticos europeos, ejecutivos de corporaciones multinacionales, realeza de Medio Oriente, todos atraídos por combinación de arquitectura mexicana modernista icónica, diseñada por Ricardo Legorreta en los años 1900, y servicio meticuloso que rivalizaba cualquier establecimiento de lujo en París, Londres o Nueva York. Su voz, amplificada por acústica excepcional del lobby masivo de 3 pisos con techo abovedado y paredes de concreto pintadas en característico rosa mexicano de Legorreta, que había sido copiado por arquitectos alrededor del mundo pero nunca replicado con misma maestría, cortó conversaciones tranquilas de aproximadamente 40 huéspedes y visitantes quienes estaban distribuidos a través del espacio, algunos tomando café de tarde en área de lounge con sillas Barcelona de Mies van der Rohe, tapizadas en cuero cognac, otros esperando para check-in en mostrador de recepción de mármol travertino que medía 15 metros de largo, varios más simplemente cruzando el espacio en camino a salones de eventos del hotel donde se conducían conferencias internacionales y recepciones diplomáticas. El hotel mismo, Camino Real Polanco, no era simplemente negocio hotelero ordinario sino institución cultural que había definido hospitalidad de lujo mexicana durante generación completa. Construido en 1968 justo antes de Olimpiadas de Ciudad de México, había sido diseñado específicamente para demostrar al mundo que México podía producir arquitectura y servicio que no imitaba a Europa o Estados Unidos, sino que creaba su propia estética sofisticada distintivamente mexicana. Ricardo Legorreta, el arquitecto quien eventualmente se convertiría en el arquitecto mexicano más famoso internacionalmente del siglo XX, había creado espacio que era simultáneamente modernista en su geometría limpia y tradicionalmente mexicano en su uso de color intenso, luz natural dramática, y relación interior-exterior fluida. La propiedad ocupaba casi 2 hectáreas en esquina prominente de Avenida Mariano Escobedo, una de arterias principales de Polanco. El edificio principal contenía 700 habitaciones distribuidas en torre de 21 pisos, cada habitación con ventanas de piso a techo que proporcionaban vistas de Ciudad de México que en días claros podían alcanzar volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl a 70 kilómetros de distancia. Las tarifas de habitaciones comenzaban en $3,500 por noche para habitación estándar y alcanzaban $40,000 por noche para suite presidencial en piso 21, que ocupaba 200 metros cuadrados e incluía comedor privado para 12 personas, oficina completamente equipada, bar completo y baño con tina de mármol tallado a mano que había costado por sí sola más de $200,000 instalar. Pero hotel era más que solo habitaciones. Instalaciones incluían 3 restaurantes de alta gastronomía, Azul Histórico especializado en cocina mexicana tradicional ejecutada con técnicas modernas, donde platillos como mole negro o azaqueño requerían 3 días de preparación usando 34 ingredientes diferentes y costaban $1,200 por porción. Le Chique ofreciendo cocina francesa contemporánea, donde chef ejecutivo François Dubois, quien había entrenado bajo Alain Ducasse en París, creaba menús degustación de 12 platos que costaban $3,500 por persona sin vinos, y Teppanyaki Kyoto, donde chefs japoneses preparaban Wagyu, A5 importado de Kobe, que costaba $2,800 por 150 gramos frente a comensales, en mesas de 10 personas alrededor de plancha de acero inoxidable calentada a exactamente 250 grados Celsius. Las instalaciones recreativas incluían alberca de 25 metros en azotea rodeada por jardín tropical, que requería equipo de 6 jardineros tiempo completo para mantener,
spa de 1000 metros cuadrados ofreciendo tratamientos que variaban desde masaje sueco básico de 90 minutos a 1.800 pesos hasta tratamiento facial con oro de 24 quilates de 3 horas que costaba 8.500 pesos, gimnasio equipado con máquinas Tecno Gym de última generación importadas de Italia que costaban colectivamente más de 2 millones de pesos y cancha de tenis de superficie dura donde instructor profesional estaba disponible por 2.000 pesos por hora de lección privada. El personal del hotel totalizaba más de 600 empleados distribuidos a través de múltiples departamentos, front desk y concierge, housekeeping, mantenimiento, gastronomía y banquetes, spa y recreación, seguridad, administración. Cada empleado había pasado proceso de selección riguroso que incluía verificación de antecedentes completa, múltiples entrevistas evaluando no solo habilidades técnicas, sino también temperamento y presentación personal. Y finalmente periodo de capacitación intensiva, que duraba mínimo 2 meses y hasta 6 meses para posiciones de contacto con cliente de alto nivel como concierge y personal de recepción. Trabajar en Camino Real Polanco pagaba significativamente mejor que la mayoría de establecimientos hoteleros en México. Personal de recepción comenzaba en 16,000 pesos mensuales comparado con 12,000 en hoteles de 4 estrellas, recepcionistas senior ganaban 25,000, supervisores de departamento ganaban 40,000, gerentes departamentales ganaban 70,000 o más. Pero compensación no era solo financiera. Era prestigio de trabajar en uno de hoteles más reconocidos internacionalmente de México, de servir a huéspedes que incluían jefes de Estado y ganadores de Oscar, de ser parte de institución con historia de 56 años de excelencia. Y Rodrigo Sebastián Ibarra Villalobos no era simplemente huésped ordinario incluso para este establecimiento que servía exclusivamente a viajeros adinerados. Él era lo que industria hotelera llamaba Ultra High Net Worth Individual, cliente cuya riqueza personal excedía 50 millones de dólares estadounidenses, colocándolo en top 1% del 1% de individuos más ricos globalmente. Heredero de imperio farmacéutico que operaba en 18 países latinoamericanos, su fortuna personal neta era estimada por analistas financieros en aproximadamente 1.200 millones de pesos, cantidad casi imposible de comprender para persona promedio. Era tipo de riqueza donde podías comprar casa de 5 millones de pesos como capricho sin afectar tu estilo de vida, donde podías gastar 100,000 pesos en cena para 4 sin considerar costo, donde palabras "no puedo permitírmelo" literalmente nunca aparecían en tu vocabulario. Tenía 46 años cronológicos, pero apariencia que sugería 39 mediante inversión sustancial en mantenimiento. Aproximadamente 400,000 pesos anuales en procedimientos estéticos que incluían botox trimestral, rellenos dérmicos, tratamientos con láser, peeling químico profundo anual, trasplante de cabello. Fue que había requerido 3 sesiones de 8 horas cada una durante últimos 5 años para restaurar línea de cabello que había comenzado a retroceder en sus 30, y régimen de suplementos antienvejecimiento supervisado por médico especializado que cobraba 100,000 pesos por consulta inicial y 20,000 por seguimientos trimestrales. Su ropa esta tarde era business casual por sus estándares de ultra rico, pero probablemente costaba más que salario mensual de trabajador promedio. Blazer Zegna de cachemira y seda que había costado 90,000 pesos, camisa Hermès de algodón egipcio a 18,000 pesos, pantalones Incotex de lana Super 120 a 25,000 pesos, mocasines Berluti de cuero de cocodrilo a 85,000 pesos, que requerían pulido especial con crema que costaba 3,000 pesos por lata de 50 mililitros. Y su actitud esta tarde era particularmente arrogante porque estaba hospedando a grupo de 5 ejecutivos europeos, todos ellos CEO o presidentes de subsidiarias europeas de corporaciones farmacéuticas con las cuales su compañía estaba negociando joint venture potencialmente valorado en 500 millones de dólares. Había estado tratando de impresionar a estos europeos sofisticados durante últimos 3 días, con demostración de que México, y específicamente él mismo como representante de élite empresarial mexicana, podía operar al mismo nivel de sofisticación que sus contrapartes en París, Múnich o Zúrich, pero simultáneamente había estado haciendo comentarios sutiles pero persistentes que reforzaban jerarquía cultural donde Europa era implícitamente superior y México era aspiracional imitador. Por supuesto, nuestro hotel intenta crear experiencia europea, había dicho durante desayuno esta mañana mientras su grupo comía croissants importados de panadería en Francia que costaban 150 pesos cada uno. Pero ustedes saben cómo es. México hace su mejor esfuerzo, pero siempre hay, como decirlo diplomáticamente, brecha entre aspiración y ejecución, cuando se trata de estándares europeos verdaderos. Sus huéspedes europeos habían respondido con sonrisas educadas incómodas,
no completamente seguros cómo responder a este empresario mexicano rico quien parecía obtener extraño placer de denigrar su propio país, mientras simultáneamente gastaba fortunas tratando de impresionarlos con sus recursos mexicanos. En ese punto todo cambió, y ahora a las 4 de la tarde, después de almuerzo largo de negocios de 3 horas en Lechique donde había ordenado botella de Chateau Margaux 2015, que había costado 48,000 pesos solo para demostrar que conocía vinos franceses prestigiosos, Rodrigo estaba parado en lobby del hotel con su grupo de ejecutivos europeos, esperando para que su chofer trajera su Mercedes Maybach S-Class de 8 millones de pesos de estacionamiento de ballet para llevarlos a tour privado de Teotihuacán, que había organizado con guía arqueólogo, que cobraba 15,000 pesos por tour privado de 3 horas. Y en su estado ligeramente ebrio después de consumir casi botella entera de vino de 14% de alcohol durante almuerzo, había notado a mujer joven trabajando en mostrador de concierge del hotel. Y había decidido en su sabiduría cuestionable que sería entretenido para sus huéspedes europeos hacer demostración pública de exactamente el punto que había estado insinuando durante días. Que personal de servicio mexicano, sin importar cuán bien entrenado, no podía realmente operar al nivel de sofisticación que europeos esperaban. La mujer a quien había elegido como objetivo de su demostración era, pero lo realmente impactante fue, Carolina Beatriz Mendoza Estrada, una mujer de 27 años quien había estado trabajando durante últimos 4 años como concierge senior en Hotel Camino Real Polanco, posición de responsabilidad considerable que requería no solo excelencia en servicio al cliente, sino también conocimiento enciclopédico de Ciudad de México, capacidad de resolver problemas complejos bajo presión, y lo más relevante para situación actual, capacidad de comunicarse fluidamente con huéspedes internacionales quienes hablaban múltiples idiomas diferentes. Ella vestía el uniforme estándar, requerido para personal de concierges, blazer negro de corte impecable, hecho a medida por sastre del hotel usando tela italiana que respiraba bien, pero que mantenía apariencia profesional incluso después de 10 horas de uso, camisa blanca de algodón egipcio con cuello que era reemplazada diariamente por servicio de lavandería del hotel. Falda negra de largo apropiado que caía exactamente 2 centímetros arriba de rodilla, zapatos negros de tacón de 5 centímetros de diseñador modesto pero de calidad que permitían estar de pie durante horas sin dolor, y lo más importante, pin dorado pequeño en solapa de su blazer que identificaba su posición. Carolina Mendoza, senior concierge, Les Clefs d'Or. Ese pin dorado, pequeño símbolo de solo 3 centímetros de diámetro mostrando llaves cruzadas, representaba logro extraordinario en industria hotelera de lujo. Les Clefs d'Or, fundada en Francia en 1929, era asociación internacional de concierges de élite que tenía solo aproximadamente 4,000 miembros en todo mundo, distribuidos a través de 40 países. Membresía no era simplemente otorgada por aplicar o pagar cuotas, requería mínimo 5 años de experiencia trabajando como concierge en hotel de 5 estrellas, recomendaciones de múltiples miembros existentes, demostración de expertise extraordinario en servicio al cliente, y lo más importante, capacidad de comunicarse fluidamente en mínimo 3 idiomas además de lengua nativa. Carolina había obtenido su membresía a edad de 26, convirtiéndose en una de miembros más jóvenes en México, después de proceso de evaluación riguroso que había incluido examen escrito de 3 horas cubriendo geografía, historia del arte, gastronomía y protocolo internacional, más entrevista práctica de 2 horas donde había tenido que resolver escenarios complejos de servicio al cliente, mientras era evaluada por panel de 3 concierges senior, quienes habían buscado activamente razones para descalificarla. Pero más allá del pin y el título, Carolina representaba algo que Rodrigo Sebastián, en su arrogancia alimentada por vino y su necesidad de impresionar a europeos mediante denigración de México, había fallado completamente en considerar como posibilidad. Excelencia puede existir en cualquier lugar, desarrollada mediante combinación de talento natural, trabajo extraordinariamente duro y oportunidades aprovechadas cuando aparecen. Carolina había crecido en Azcapotzalco, delegación de clase trabajadora en noroeste de Ciudad de México, que era principalmente industrial en lugar de residencial, poblada por familias quienes trabajaban en fábricas de textiles, plantas de ensamblaje de automóviles y almacenes de distribución que dominaban el paisaje. Su padre, Roberto Mendoza, había trabajado durante 35 años como supervisor de turno en fábrica de Volkswagen en Cuautitlán, que producía Jetas y Tiguanes para mercado norteamericano, posición que había alcanzado después de comenzar como trabajador de línea de ensamblaje a edad de 18 y gradualmente promover mediante combinación de confiabilidad, habilidad técnica y disposición de trabajar turnos que otros rechazaban. Su salario había eventualmente alcanzado 32,000 pesos mensuales después de 3 décadas y media de servicio,
que en contexto de economía mexicana era respetable pero definitivamente no adinerado, suficiente para mantener familia de 5 en casa modesta de 3 habitaciones en vecindario seguro, pero no suficiente para extras significativos como vacaciones familiares regulares o educación privada para hijos. Su madre Beatriz Estrada había trabajado varios empleos durante su infancia, limpieza de casas de familias adineradas en Polanco y Lomas de Chapultepec, donde frecuentemente llevaba a Carolina cuando era niña pequeña porque no podía permitirse cuidado infantil, eventualmente posición más estable como asistente administrativa en clínica dental privada, donde había trabajado durante últimos 18 años ganando eventualmente 16,000 pesos mensuales. Entre sus dos padres, ingreso familiar mensual total había sido aproximadamente 48,000 pesos durante adolescencia de Carolina, cantidad que colocaba a familia en clase media-baja según clasificaciones socioeconómicas de México, suficiente para evitar pobreza pero requiriendo administración cuidadosa de cada peso para cubrir gastos básicos de renta, comida, servicios públicos, transporte, educación. Pero lo que había distinguido familia de Carolina de muchas otras familias de clase trabajadora había sido valor extraordinario que sus padres habían colocado en educación, no como abstracto sino como herramienta práctica para movilidad económica. Roberto Mendoza, quien había dejado escuela después de secundaria para comenzar a trabajar porque su propia familia había sido demasiado pobre para mantenerlo en preparatoria, había estado determinado que sus 3 hijos tendrían oportunidades que él nunca había tenido. Y Beatriz Estrada, quien había sido primera en su familia en completar preparatoria pero quien nunca había podido asistir a universidad porque simplemente no había dinero disponible, había compartido esa determinación con intensidad casi feroz. Así que a pesar de recursos financieros limitados, habían hecho sacrificios extraordinarios para invertir en educación de sus hijos. Carolina y sus 2 hermanos menores habían asistido a escuelas primarias y secundarias públicas, porque educación privada que costaba varios miles de pesos mensuales simplemente no era posible, pero sus padres habían suplementado esa educación pública mediante libros comprados de segunda mano, enciclopedias encontradas en mercados de pulgas, eventualmente computadora desktop usada que Roberto había comprado por 3,000 pesos de colega en trabajo cuando Carolina tenía 14 años, que había sido primera computadora que familia había poseído y que había abierto mundo completo de información vía internet de dial-up lento pero funcional. Pero inversión más significativa había sido en idiomas. Beatriz, quien durante sus años limpiando casas de familias adineradas, había observado que niños ricos invariablemente estudiaban inglés desde edad temprana en escuelas privadas bilingües que costaban 10,000 pesos o más mensuales. Había estado determinada que sus propios hijos también aprenderían inglés a pesar de no poder permitirse esas escuelas. Había encontrado programa de inglés en centro comunitario cerca de su casa que cobraba solo 500 pesos mensuales, fracción del costo de escuelas privadas pero todavía gasto significativo para familia con presupuesto apretado. Ella había inscrito a Carolina cuando tenía 8 años, pagando esos 500 pesos fielmente cada mes durante 10 años completos incluso cuando significaba recortar gastos en otras áreas, comiendo frijoles y arroz con más frecuencia en lugar de carne que costaba más, usando ropa hasta que literalmente se desgastaba en lugar de comprar cosas nuevas. Y Carolina había justificado esa inversión mediante demostrar aptitud natural extraordinaria para idiomas. No solo había aprendido inglés fluido durante esos 10 años de clases, sino que había desarrollado fascinación más amplia con cómo idiomas operaban, cómo estructuras gramaticales diferían entre lenguas, cómo pronunciación cambiaba no solo significado sino contexto social. A los 15 años hablaba español e inglés fluido. A los 16 había comenzado a enseñarse francesa mediante combinación de libros de biblioteca pública, videos de YouTube cuando familia finalmente obtuvo acceso a Internet de banda ancha en 2013, y práctica obsesiva usando cada minuto libre repitiendo pronunciación de palabras francesas hasta que su acento era aceptable. Pero más allá de idiomas, Carolina había sido académicamente excepcional en casi todas materias. Había graduado de preparatoria pública en top 3% de su clase de 400 estudiantes. Había obtenido puntaje lo suficientemente alto en examen de admisión COMIPE más altamente competitivo para ganar lugar en Universidad Nacional Autónoma de México, universidad pública más prestigiosa de México y consistentemente clasificada como mejor universidad de América Latina. Había sido admitida a programa de turismo y hospitalidad en UNAM, programa de 4 años que era gratuito como toda educación pública universitaria en México, pero que requería excelencia académica para mantener inscripción, porque demanda de lugares excedía dramáticamente oferta. Durante 4 años de universidad, Carolina había vivido en casa con sus padres en Azcapotzalco para ahorrar dinero en renta. Había viajado 2 horas diarias ida y vuelta en metro y autobús para llegar a campus principal de UNAM en Coyoacán, en sur de Ciudad de México.
Había trabajado 25 horas semanales en café, cerca de campus ganando 100 pesos por hora, que había contribuido completamente a gastos familiares. Había estudiado hasta medianoche o más tarde casi todas noches. Había dormido promedio de 5 horas por noche durante esos 4 años. Pero sacrificio había valido la pena. Había graduado con mención honorífica, promedio de calificaciones de 9.4 sobre 10.0, múltiples premios por excelencia académica, y lo más valioso, pasantía de 6 meses durante su último año en Hotel Four Seasons en Reforma, que había proporcionado primera exposición real a hospitalidad de lujo internacional. Esa pasantía, aunque no pagada según era común para pasantías de estudiantes, había sido transformadora. Por primera vez había trabajado en ambiente donde excelencia era expectativa en lugar de aspiración, donde atención a detalle era obsesiva, donde servicio al cliente significaba anticipar necesidades antes de que huéspedes las articularan. Y había descubierto que ella era naturalmente talentosa en este tipo de servicio que requería combinación de inteligencia emocional alta, capacidad de multitasking extremo, memoria excepcional para detalles y preferencias de huéspedes, y crucialmente habilidades multilingües que permitían comunicación fluida con huéspedes internacionales. Después de graduación, había aplicado a múltiples hoteles de 5 estrellas en Ciudad de México. Hotel Camino Real Polanco había sido uno de ellos, atraído no solo por reputación del hotel, sino también por hecho de que pagaba significativamente mejor que la mayoría de competidores y que tenía programa de desarrollo profesional estructurado que proporcionaba entrenamiento continuo y caminos claros para promoción basados en mérito, en lugar de solo antigüedad. Había sido contratada como asistente de concierge a edad de 23 con salario inicial de 14,000 pesos mensuales, más del doble de lo que había estado ganando en trabajo de café durante universidad, pero todavía modesto en términos absolutos. Pero había promovido rápidamente mediante combinación de desempeño excepcional y disposición de hacer lo que fuera necesario para distinguirse. Dentro de 8 meses había sido promovida a concierge junior a 18,000 pesos mensuales. Dentro de 2 años había sido promovida a concierge regular a 23,000 pesos. Y a los 26 años, después de obtener su membresía en Les Clefs d'Or que había requerido 3 años de proceso de aplicación y evaluación extraordinariamente riguroso, había sido promovida a concierge senior con salario de 28,000 pesos mensuales más bonos trimestrales, basados en evaluaciones de satisfacción de huéspedes que frecuentemente añadían otros 4 a 6,000 pesos. Y durante ese periodo de 4 años trabajando en hotel, había continuado expandiendo sus habilidades lingüísticas mediante estudio autodidacta obsesivo durante cada minuto libre. Ahora, a edad de 27, hablaba español nativo, inglés completamente fluido con acento neutral que podría pasar por estadounidense o británico dependiendo de contexto, francés fluido con pronunciación parisina que había perfeccionado mediante cientos de horas escuchando Radio France Inter y repitiendo frases hasta que su acento era indistinguible de hablante nativo, italiano conversacional fuerte que había desarrollado porque muchos huéspedes del hotel eran empresarios italianos, alemán básico pero funcional suficiente para manejar solicitudes simples de huéspedes germano-parlantes, y sorprendentemente, mandarín chino conversacional básico que había comenzado a aprender hace un año, cuando Hotel había comenzado a recibir número creciente de empresarios chinos debido a expansión de inversión china en México. Espera un momento. No te pierdas este detalle, y todo este conocimiento lingüístico no era simplemente memorización mecánica de vocabulario y gramática. Carolina había estudiado cada idioma en profundidad suficiente para entender no solo cómo hablar, sino cómo comunicarse apropiadamente en contextos sociales diferentes, cómo ajustar formalidad y tono basándose en situación, cómo evitar ofensas culturales inadvertidas que podrían surgir de traducción demasiado literal. Había estudiado cultura francesa lo suficiente para saber que vous versus tú no era simplemente formal versus informal, sino sistema complejo de señalar respeto y distancia social. Había estudiado cultura de negocios china lo suficiente para saber que concepto de face significaba que ciertas formas de comunicación directa que serían perfectamente aceptables en contexto occidental podrían ser profundamente ofensivas en contexto chino. Así que cuando Rodrigo Sebastián Ibarra Villalobos, en su arrogancia ebria e inflada, había decidido hacer espectáculo público de desafiar a esta mesera mexicana, que en realidad era concierge altamente calificada con membresía en asociación profesional internacional más prestigiosa en su campo, a demostrar competencia en francés, asumiendo obviamente que fallaría y proporcionaría entretenimiento a sus huéspedes europeos, mientras simultáneamente validando su narrativa de que personal mexicano no podía realmente operar al nivel europeo. Él había elegido exactamente persona incorrecta para su demostración. Carolina había estado parada en su posición habitual detrás del mostrador de concierge,
cuando había escuchado su voz elevándose a través del lobby. Había girado hacia fuente de ruido y había visto inmediatamente situación. Hombre obviamente rico basándose en su ropa, ligeramente inestable en sus pies, sugiriendo consumo de alcohol, rodeado por grupo de 5 hombres de mediana edad, quienes por su apariencia y ropa parecían ser europeos, señalándola mientras hacía declaraciones elaboradas sobre competencia de personal mexicano, que claramente estaban diseñadas para impresionar a sus compañeros mientras humillándola a ella. Su primera reacción había sido emocional: vergüenza por ser señalada públicamente frente al lobby lleno de huéspedes, furia por ser reducida a estereotipo de personal de servicio mexicano incompetente, por alguien quien claramente sabía nada sobre sus calificaciones reales o su background, tentación de simplemente ignorarlo o llamar a seguridad para manejar huésped problemático. Pero entonces, respirando profundamente y accediendo a su entrenamiento profesional extensivo en manejo de situaciones difíciles con compostura, había evaluado situación más estratégicamente. Este hombre acababa de hacer apuesta pública que ella podía demostrar era fundada en suposiciones completamente incorrectas sobre su capacidad, y sus huéspedes europeos, mientras inicialmente parecían entretenidos por el espectáculo, ahora estaban comenzando a lucir incómodos, sugiriendo que tenían más clase que su anfitrión mexicano y que reconocían que su comportamiento estaba cruzando línea de apropiado a cruel. Así que Carolina había hecho decisión que cambiaría trayectoria de próximos 30 minutos de manera dramática, caminaría hacia este grupo, aceptaría su desafío, y lo haría de manera que no solo demostraría su propia competencia, sino que también expondría su arrogancia y sus suposiciones culturales como ignorantes. Había salido de detrás del mostrador de concierge y había caminado hacia donde Rodrigo estaba parado con su grupo, sus movimientos medidos y profesionales, su expresión calmada pero con determinación apenas visible en sus ojos para cualquiera observando cuidadosamente. Cuando había llegado a aproximadamente 1,5 metros de distancia, había hablado, y sus primeras palabras habían sido en francés perfecto, pronunciación parisina impecable. Monsieur, j'ai entendu votre proposition intéressante concernant ma capacité linguistique. Permettez-moi de vous assurer que je serai absolument ravi de converser avec vous et vos distingués invités en français, non seulement en utilisant le vocabulaire basique qu'on pourrait apprendre dans une application mobile, mais en démontrant une maîtrise qui reflète des années d'études sérieuses de la langue, de la culture et de la civilisation française. Translatione. Sir, I heard your interesting proposition regarding my linguistic capability. Allow me to assure you that I would be absolutely delighted to converse with you and your distinguished guests in French, not only using basic vocabulary one might learn in a mobile application, but by demonstrating a mastery that reflects years of serious study of French language, culture and civilization. El lobby del hotel, que momentos antes había contenido murmullo constante de conversaciones múltiples, había caído completamente silente mientras aproximadamente 40 personas giraban sus cabezas para presenciar esta confrontación inesperada. Rodrigo había parpadeado, su cerebro procesando lo que acababa de escuchar, no completamente seguro al inicio si estaba imaginando que esta mujer había respondido en francés perfecto o si realmente había sucedido. Los 5 ejecutivos europeos en su grupo también habían quedado callados, pero sus expresiones eran diferentes de la de Rodrigo. Ellos lucían simultáneamente impresionados por la competencia lingüística obviamente genuina de Carolina y profundamente incómodos por el hecho de que su anfitrión mexicano acababa de ser expuesto como arrogantemente incorrecto en sus suposiciones sobre capacidad de personal local. Pero Carolina no había terminado. Había continuado en francés, su voz manteniéndose profesional y cortés pero con claridad subyacente de alguien estableciendo boundaries mientras demostraba expertise. No lo vas a creer, pero, puisque vous avez mentionné spécifiquement la gastronomie française et la différence entre les vins de Bourgogne et de Bordeaux, permettez-moi de démontrer que ma compréhension va bien au-delà de simples couleurs sur une carte, comme vous l'avez si généreusement supposé. Les vins de Bordeaux sont principalement des assemblages, utilisant typiquement Cabernet Sauvignon, Merlot et Cabernet Franc dans des proportions variables selon l'appellation et le style du producteur. Les vins de la rive gauche comme Pauillac, Margaux et Saint-Julien tendent à être dominés par Cabernet Sauvignon, produisant des vins avec structure tannique prononcée et potentiel de vieillissement de plusieurs décennies. Les vins de la rive droite comme Pomerol et Saint-Émilion sont plus fréquemment dominés par Merlot, résultant en des vins plus ronds, plus opulents, accessibles, plus jeunes. Bordeaux wines are primarily blends, typically using Cabernet Sauvignon, Merlot and Cabernet Franc in proportions that vary by appellation and the producer style. Left bank wines like Pauillac, Margaux and Saint-Julien tend to be dominated by Cabernet Sauvignon, producing wines with pronounced tannic structure and aging potential of several decades. Right bank wines like Pomerol and Saint-Émilion are more frequently dominated by Merlot, resulting in rounder, more opulent wines, accessible younger.
Había pausado brevemente antes de continuar. En revanche, les vins de Bourgogne sont presque exclusivement monocépage. Pinot Noir pour les rouges, Chardonnay pour les blancs. Le terroir prend une importance capitale en Bourgogne, avec un système de classification extrêmement complexe distinguant entre Bourgogne générique, village, premier cru et grand cru, où des vignobles littéralement adjacents peuvent produire des vins de qualité et de prix radicalement différents basés sur des différences subtiles de sol, d'exposition et de microclimat. Un Romanée Conti Grand Cru peut coûter plusieurs milliers de dollars la bouteille, tandis qu'un Bourgogne générique du même producteur pourrait coûter 30 dollars, malgré qu'il soit produit à quelques kilomètres de distance en utilisant le même cépage. Translation in contrast, Burgundy wines are almost exclusively single varietal, Pinot Noir for reds, Chardonnay for whites. Terroir takes paramount importance in Burgundy, with an extremely complex classification system distinguishing between generic Burgundy, village, premier cru, and grand cru, where literally adjacent vineyards can produce wines of radically different quality and price based on subtle differences in soil, exposure and microclimate. A Romanée Conti Grand Cru can cost several $1,000s per bottle, while a generic Burgundy from the same producer might cost $30, despite being produced a few kilometers apart, using the same grape variety. Había pausado de nuevo, permitiendo que su conocimiento se asentara. Entonces había continuado con lo que claramente era coup de grâce, diseñado para demostrar que su expertise iba más allá de facts técnicos memorizados, mais au-delà de différences techniques entre ces deux régions viticoles prestigieuses, il y a aussi des différences philosophiques et culturelles profondes. Bordeaux représente traditionnellement une approche plus aristocratique et commerciale du vin, avec ses grands châteaux établis depuis des siècles, ses systèmes de classification formelle institués sous Napoléon III, et son marché international de négociants qui ont historiquement dominé la distribution. Bourgogne représente une approche plus artisanale et fragmentée, avec des milliers de petits producteurs familiaux possédant souvent des parcelles minuscules, où l'accent est mis sur l'expression du lieu spécifique plutôt que sur la cohérence de marque. Truencelos Unios si trovi inconnu al business. Bituet fondamentalmente intelligio, n'intregiuno utralla, alla ciò profonde philosophique culturelle frestis. Bordeaux traditionnel représente un more aristocratic and commercial approach one, quasi un grand château established sur sanituris, es formal classification systems instituted on Napoleon III, and es international market of negociant, who have historically dominated distribution. Burgundy represent a more artisanal and fragmented approach, who with thousands of small family producers often owning tiny parcels, where the emphasis is placed on expressing the specific place rather than brand consistency. Cuando pensaron que todo había terminado, los 5 ejecutivos europeos estaban ahora mirando a Carolina con expresiones que mezclaban respeto genuino, asombro por profundidad de su conocimiento e incomodidad creciente sobre situación que su anfitrión mexicano había creado. Uno de ellos, hombre de aproximadamente 50 años con acento francés cuando había hablado español antes, ahora intervino hablando directamente a Carolina en francés. Mademoiselle, je dois dire que votre maîtrise du français et votre connaissance de la viticulture française sont absolument remarquables. Puis-je vous demander où vous avez étudié? Votre accent suggère une formation soit à Paris, soit dans une institution francophone de très haute qualité. Your accent suggests training either in Paris or at a francophone institution of very high quality. Carolina había sonreído con cortesía profesional pero con trace de satisfacción justificada mientras respondía. Merci infiniment pour vos paroles aimables, monsieur. Je dois confesser que je n'ai jamais eu le privilège d'étudier en France, bien que ce soit un rêve que j'espère réaliser un jour. Mon français a été acquis principalement par auto-apprentissage, des milliers d'heures avec des manuels de grammaire, des podcasts français, des films en version originale, et surtout beaucoup de pratiques avec les clients francophones de notre hôtel qui ont été assez généreux pour corriger mes erreurs et m'encourager à continuer. Mon vain knowledge vient de cours de sommelier que j'ai complété l'année dernière pendant mes jours de congé, plus recherche personnelle extensive parce que je trouve le sujet absolument fascinant. My French has been acquired primarily through self-learning, thousands of hours with grammar manuals, French podcasts, films in their original version, and especially a lot of practice with francophone clients of our hotel who have been generous enough to correct my mistakes and encourage me to continue. My wine knowledge comes from sommelier courses I completed last year during my days off, plus extensive personal research because I find the subject absolutely fascinating. El ejecutivo francés había asentido con obvio respeto, entonces se había girado hacia Rodrigo con expresión que era diplomática pero que claramente comunicaba desaprobación. Rodrigo, mon ami, je crois que tu has gravement sous-estimé le talent et l'éducation de cette jeune femme remarquable. Son français est meilleur que celui de la moitié des jeunes parisiens que je connais, et sa connaissance du vin démontre une érudition sérieuse qui va bien au-delà de l'éducation superficielle. Je pense que tu lui dois à la fois tes excuses et la somme que tu as promise, peut-être même doublée étant donné qu'elle a plus que surpassé ton défi.
Her French is better than that of half the young Parisians I know, and her knowledge of wine demonstrates serious erudition que go well beyond superficial education. I think you owe her both your apologies and the sum you promised, perhaps even doubled given that she more than exceeded your challenge. Rodrigo había estado parado completamente inmóvil durante este intercambio, su rostro ciclando a través de emociones visibles, shock inicial que esta mujer realmente hablaba francés fluido, entonces incredulidad mientras procesaba profundidad de su conocimiento de vino que claramente excedía su propio conocimiento superficial a pesar de haber gastado literalmente millones de pesos coleccionando vinos caros, entonces vergüenza emergente, mientras se daba cuenta de que había humillado a sí mismo frente a sus socios de negocios europeos importantes mediante demostrar su propia arrogancia e ignorancia, finalmente furia defensiva de alguien confrontado con evidencia de que sus suposiciones de toda vida sobre correlación entre clase social y capacidad intelectual eran fundamentalmente incorrectas. Esto es, ella obviamente memorizó esto específicamente, había comenzado a farfular en español, retrocediendo del francés porque claramente su propio francés no era lo suficientemente fuerte para sostener conversación técnica. Cualquiera puede memorizar facts sobre vino, eso no significa comprensión real. Carolina había respondido, ahora cambiando de vuelta a español pero manteniendo tono profesional firme. Señor Ibarra Villalobos, con todo respeto, acabo de demostrar no solo competencia en francés, sino conocimiento profundo del tema específico que usted mencionó como prueba de sofisticación cultural. Si desea probar mi comprensión más allá de facts memorizados, estaría feliz de discutir cualquier aspecto de cultura francesa que prefiera. Historia, literatura, cine, filosofía, estructura política, cualquier cosa. O podemos cambiar a italiano, alemán, o si prefiere verdadero desafío, puedo intentar mandarín aunque admito que mi chino es significativamente más débil que mis otros idiomas. Se había pausado, permitiendo que eso se asentara, antes de continuar con lo que era claramente punto que realmente importaba, pero el issue real aquí no es mi conocimiento de francés o vino. El issue es que usted asumió automáticamente, basándose puramente en mi ocupación y mi apariencia, que yo debía ser ignorante, sin educación, incapaz de sofisticación cultural que asocia exclusivamente con europeos o con mexicanos de su propia clase social. Usted quería usar mi failure anticipado como entertainment para sus huéspedes y como validación de su narrativa de que México y mexicanos son inherentemente inferiores a Europa y europeos. Esa suposición revela más sobre sus propios prejuicios y limitaciones que sobre capacidades reales de personas que trabajan en servicio. Había respirado profundamente antes de su conclusión. Así que sí, de acuerdo con términos de su apuesta pública, usted me debe $1000 por demostrar francés fluido, más 1000 adicionales por demostrar expertise en vino, pero honestamente no quiero su dinero. Lo que quiero es que usted considere posibilidad de que talento, inteligencia y capacidad de aprendizaje no se distribuyen de acuerdo a riqueza o clase social, y que personas a quienes usted habitualmente ignora o condescend pueden tener depths de conocimiento que usted nunca descubrirá, si continúa juzgándolas basándose en su posición laboral en lugar de en sus capacidades reales. Aún no has visto la mayor sorpresa. El silencio en el lobby era ahora diferente del silencio anterior. Ya no era simplemente shock de espectáculo inesperado, sino más profundo disconfort de verdad incómoda siendo expuesta públicamente. Los aproximadamente 40 testigos a esta confrontación estaban procesando no solo performance lingüística impresionante de Carolina, sino también su articulación clara de dynamic de clase y poder que había sido hecha visible. Uno de los otros ejecutivos europeos, alemán basándose en su acento cuando había hablado español anteriormente, ahora habló directamente a Rodrigo con voz que era diplomática pero firme. Rodrigo, creo que todos hemos presenciado algo extraordinario aquí hoy, pero no es lo que planeaste. Esta joven ha demostrado excelentes que cualquier institución europea estaría orgullosa de Claim. Francamente estoy embarazado por tu comportamiento hacia ella. Sugerí fuertemente que ofrezcas disculpa sincera y sí, honres términos de tu apuesta pública. De hecho, speaking para mí y probablemente también para mis colegas, estaríamos felices de contribuir matching funds para cualquier donation que hagas, no a ella personalmente sino a alguna causa educativa que ella considere worthy. Los otros 3 ejecutivos habían asentido acuerdo. Claramente Elías en este momento con Carolina contra su anfitrión, cuyo comportamiento los había hecho sentir uncomfortable sobre asociarse con él professionally. Y entonces, para sorpresa de todos, incluyendo Carolina, Dr. Elena Márquez, huésped del hotel quien era rectora de universidad privada prestigiosa y quien había estado sentada en lobby trabajando en laptop cuando confrontación había comenzado, se había levantado y caminado hacia grupo. Disculpen mi interrupción.
Había dicho con autoridad de alguien acostumbrada a ser escuchada, pero no pude evitar presenciar este intercambio extraordinario. Señorita Mendoza, había leído nombre de Pin en Blauser de Carolina. Su demostración de expertise lingüística y cultural es exactly el tipo de talent que buscamos desarrollar en nuestros estudiantes. Me gustaría ofrecerle beca completa para Master's Degree en Estudios Internacionales en nuestra universidad, valorada en aproximadamente 400,000 pesos durante 2 años. Tendría costo cero para usted, y podría completarlo part-time mientras continúa trabajando aquí si desea. Carolina había mirado a esta mujer, procesando offer inesperado, claramente emocional pero manteniendo composure profesional. Eso es extraordinariamente generoso. Había respondido con voz ligeramente temblorosa. Necesitaría considerarlo carefully, pero estoy profundamente honrada por su offer. Dr. Márquez había sonreído. Por supuesto, aquí está mi card. Call mi oficina cuando esté lista para discutir. Y señor Ibarra Villalobos, había girado hacia Rodrigo con expresión que era educacional más que condemén. Espero que esta experiencia le enseñe algo valuable sobre assumptions que hacemos sobre personas basándose en su employment, en lugar de en sus capabilities reales. Los siguientes 20 minutos habían sido whirlwind para Carolina. Rodrigo, claramente crush por combinación de embarrassment público frente a sus business partners importantes y reconocimiento emergente de que había gravely misjudged situation, había eventualmente farfulado apology y había sacado $2,000 cash de wallet. Él rutinariamente llevaba large amounts de cash como status symbol y había intentado dárselo a Carolina. Ella había declined firmly. Keep su dinero, use para algo productivo. Pero sí quiero que done 20,000 pesos a programa de becas para idiomas en escuelas públicas donde estudiantes de familias de bajos ingresos puedan aprender inglés y francés sin tener que pagar fees que sus parents no pueden afford. Los 5 executive europeos, ahora clearly admirando Carolina y clearly less impressed con Rodrigo, habían insistido en añadir matching donations. Total había acabado siendo 150,000 pesos prometidos para Linguistic Education Programs. Y entonces something más había pasado. Gerente general del hotel, quien había sido notificado de confrontación por security staff y quien había arribado en lobby expecting tener que diffuse difficult situation con guest rico, había en lugar witness tail end de remarkable demonstration de professional excellence por su senior concierge. Había esperado hasta que Europeans habían departed con Rodrigo, u todos clearly les enthusiastic sobre continued business relationship, y entonces había approached Carolina. Señorita Mendoza, acabo de presenciar something extraordinario. Su handling the situation extremely difficult con grace, professionalism y demonstration de expertise que reflects exceptionally well en nuestro hotel. Efectivo immediately, estoy promoting usted a Chief Concierge posición que ha estado vacant durante 6 meses desde Ricardo Retier. Salary aumenta a 45,000 pesos mensual plus bonuses y quiero que develop training program para nuestro staff en Linguistic Excellence y Cultural Competency usando usted mismo como modelo. Esta historia nos recuerda que expertise lingüística y cultural sophisticación existen independientemente de clase social o economic status. Carolina representa countless individuals altamente inteligentes y educated, quienes son routinely underestimated porque sus jobs involucran service work en lugar de corner offices, porque vienen de backgrounds modestos en lugar de families wealthy. Gracias por ver el vídeo y acompañarme. Si te ha gustado, nos vemos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.